Ahora sigan con su vista, por favor, en el libro de Jonás. Seguimos estudiando al profeta Jonás y voy a leer, y simplemente sigan con su vista, por favor, el capítulo 3. En el libro de Jonás, capítulo 3, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Padre, te damos gracias que nos concedes el reunirnos en el nombre de Jesús para escucharte hablar. Gracias, Señor, porque como ya leímos juntos, esta palabra es totalmente inspirada por ti y es útil para nuestras vidas. Pero, Señor, en nuestro entendimiento es imposible sin que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra en nuestro corazón. Necesitamos seguir siendo transformados. Tu pueblo necesita ser salvado. Tu pueblo necesita ser avivado. Concédenos la gracia y concédenos a tu Espíritu para que podamos conocerte más y entenderte mejor, para poder obedecerte y así el nombre de Jesucristo sea glorificado en este mundo de tinieblas con una luz que brille para siempre. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado estudiando el libro de Jonás y el día de hoy lo que podemos ver con claridad es lo que tanta gente ha mencionado como un avivamiento.
Yo creo que muchos de nosotros por muchos años también hemos oído la palabra avivamiento, y a veces se habla de reuniones de avivamiento o campañas de avivamiento. Esto es un avivamiento. Y este avivamiento quisiera que lo estudiáramos, lo revisáramos en dos porciones. ¿Por qué? ¿Por qué en dos porciones? Y estoy hablando obviamente de este fin de semana y el próximo, si Dios permite. Porque lo primero que vamos a estudiar hoy en los primeros 4 versículos es el avivamiento del siervo. El avivamiento del siervo. Y a partir del versículo 5, con el favor de Dios, la siguiente semana estudiaremos el avivamiento del pueblo. El avivamiento del pueblo. El día de hoy, en estos 4 primeros versos del capítulo 3 de Jonás, quisiera que viéramos un aspecto importante en cada uno de los versículos. En el versículo 1 nos encontramos con que Dios hace un mismo llamado. Un mismo llamado. En el versículo 2 vemos que Dios entrega un mismo mensaje. En el versículo 3, Dios pide un mismo sacrificio. Un mismo sacrificio. Y por último, en el verso 4, Dios tiene un mismo evangelio. Un mismo evangelio. Un mismo llamado, un mismo mensaje, un mismo sacrificio y un mismo evangelio. Veamos a qué me refiero respecto a un mismo llamado. Si revisamos el versículo 1, podemos encontrar 3 asuntos ahí. Vino palabra del Señor. Vino palabra del Señor. O sea, Jonás pudo escuchar a Dios. Le fue concedido escuchar a Dios. ¿Cuánta gente conoces tú que te ha escuchado una y otra vez que le predicas el evangelio y no quiere saber nada de Dios? ¿Cuánta gente conocemos que no solamente dice ser cristiano, sino que además ha leído la Escritura, ha escuchado predicaciones y sin embargo es un mero religioso que sale de la reunión y se vuelve totalmente a envolver en lo que vive dentro de él, el mundo? Su carne brota y obviamente Satanás lo tiene totalmente atado y engañado. Y la palabra de Dios no ha resplandecido todavía y no le ha sido dado el entendimiento de ella. Yo les digo esto, en el caso de Jonás, pudimos ver cómo es posible que este siervo del Señor, este profeta, en el capítulo 1, si recordamos, y quiero que veamos particularmente un versículo, el 5, en el versículo 5, cuando Jonás ya había decidido huir de la presencia de Dios, cuando Jonás ya había escuchado la palabra de Dios que lo mandaba a Nínive a predicar el evangelio, pero Jonás había decidido que aun cuando la podía escuchar, consideraba que era algo que él no haría y tenía que huir de la presencia de Dios. Y vimos en el versículo 5 cómo es que los marineros en el barco donde iba Jonás tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Tenemos un siervo de Dios
que presencia la vida de incrédulos. Incrédulos que están ahogándose en un mar de circunstancias, que las olas están sobrepasando sus capacidades y que sin embargo el siervo de Dios decide irse a lo más oscuro, profundo del barco, a la bodega, porque ahí se duerme mejor. No hay luz, no importa todo el sangoloteo, como decía mi abuelita, de las olas y de la tormenta que Dios mismo ha desatado por la desobediencia de Jonás. A él no le importa que estos hombres que no tienen la culpa tengan que morir ahogados junto con el barco, porque él está dormido. Podemos ver obviamente que así como él voluntariamente fue hasta el fondo del barco, el Señor decidió un plan mejor que el de él. Decidió que Jonás tenía que ser lanzado al fondo, pero del mar. Y solamente ahí en el fondo del mar, cuando vemos en el capítulo 2, que Jonás mismo dice, después de estar 3 días meditando en el vientre de un pez gigante que Dios mandó para rescatarlo de la muerte, después de 3 días, Jonás dice en el versículo 2, en mi angustia, en el capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol, desde lo profundo de la tumba. Versículo 3, me habías echado a lo profundo. Versículo 5, el gran abismo. En la mitad del versículo 5 dice, el gran abismo, otra vez, la profundidad me envolvió. Versículo 6, descendí hasta las raíces de los montes del fondo del mar. Estamos hablando que él tocó fondo literalmente del fondo de la tierra, porque tocó fondo también en aquello que tú y yo tenemos y conocemos bien. Nuestro orgullo y nuestra soberbia y pensar que somos mejores que Dios y pensar que podemos manejar a Dios conforme a nuestra voluntad y pensamos que es nuestro libre albedrío y nos damos cuenta que a veces hemos llegado al fondo de nuestra insensatez más grande, creernos más, cuando no somos nada, sino miserables pecadores, que si estamos vivos es solo por su gracia. Ninguno de los que estamos aquí en este lugar el día de hoy, ninguno deberíamos estar aquí, deberíamos estar muertos. Pero es que, pastor, yo soy cristiano, no me importa, mi hermano, y te lo digo como hermano, no merecemos nada de parte de Dios. Cierto es que nos salvó, y eso ¿qué implica? Que nos perdonó nuestros pecados, que fuimos justificados en Cristo y que juntamente con Cristo vivimos diariamente una vida crucificada y resucitada, porque así pasó con Cristo, murió y resucitó. Pregunta, ¿qué tanto de la salvación de tu alma estás viviendo? Te quedaste solo con el perdón de pecados, pero clavar tus pecados en aquella cruz para poder vivir una vida resucitada solo por el Espíritu y solo por la gracia, que es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, o sigues aferrada a creer que ahora sí, ya eres perdonado, puedes hacer de tu vida lo que consideres mejor, mientras no sea pecado extremo. Amados, este hombre estaba más muerto que los marineros. Los marineros estaban tratando de rescatar la vida de cada uno. Todos gritaban a su Dios, a cada Dios, al Dios que conocían. Como muchos de tus amigos y familiares estén en la misma situación. Las situaciones de su vida los han llevado al fondo y sin embargo tú te quedas dormido y confiado que eres cristiano. Alguna vez les dijiste y los ves ahogarse y sin embargo prefieres dormir. Y esa es la condición de Jonás, y el Señor lo tuvo que lanzar al fondo de su propio orgullo y soberbia para que ahí clamara en su angustia y para que ahí fuera rescatado por ese pez gigante que lo tragó, porque es la palabra de Dios la que él había recibido. Ahora,
Pregunta, tú, teniendo un siervo tuyo que te hace esto, que te rechaza la autoridad, teniendo un hijo tuyo que niega toda autoridad que tú tengas sobre él, teniendo un alumno, si tú te escupe a la cara, te rechaza totalmente, dime una cosa, ¿le darías la misma tarea una segunda vez? ¿Le darías una segunda oportunidad? Es la palabra de Dios lo que recibió. Y eso es lo que estamos viendo en el versículo 1. Fue la palabra del Señor. Señor. Ahora, no solamente es la palabra poderosa, sino que además es el Señor de todas las circunstancias de tu vida y de la vida de Jonás. Toda circunstancia es ordenada por Dios o permitida por Dios. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, no es asunto mío, es asunto bíblico. Y si checas conmigo unos versículos en el Salmo 29, versículo 3. Salmo 29, versículo 3. Dice la palabra del Señor así: acerca de su propia palabra. Voz del Señor, Salmo 29, 3. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. Versículo 9. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su tiempo todo dice gloria. Esa es la voz del Señor. Esa es la voz que escuchó Jonás. Esa es la voz que lo trajo a un quebranto de corazón y lo puso en tristeza y en desesperación. ¿Para qué? Para que pudiera esa tristeza llevarlo a un genuino arrepentimiento. Lo estuvimos revisando el domingo pasado. Y en ese arrepentimiento de pecado, entonces fue salvado por Dios. Y lo que tenemos aquí en este versículo 1 es un avivamiento de la vida de Jonás. Está vivo otra vez. ¿Por qué? Porque ahora escucha la voz y responde. Ahora sí, no busca huir de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has visto textos en la palabra de Dios que totalmente te confrontan con tu pecado? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios y no has querido aceptarla en tu vida y obedecerla y someterte a ella? ¿No hice todo lo que hace la voz del Señor? ¿No causa esto temblor y reverencia delante de Él? ¿Todavía te atreves a pensar que puedes más que Dios? Voltea por favor a la cruz. Cristo Jesús murió. Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús recibió todo el justo castigo que tú y yo merecemos. Y Cristo Jesús nos dio la oportunidad de vivir una vida totalmente diferente, sometida a su gobierno, porque Él es el Señor. Es su palabra y Él es el Señor. Y dice el versículo 1, volvemos a nuestro texto en Jonás 3. Palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Por segunda vez a Jonás. Segunda vez. ¿Cuántas veces te va a tener que hablar a ti Dios para avivarte? Para sacudirte y decirte, no te llamé para esto. El Señor está haciendo el mismo llamado. Sí, está exactamente haciendo lo mismo que hizo en el capítulo 1. Así dice en el capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás. En el versículo 1
vemos exactamente lo mismo. Fue la primera vez que el Señor le habló a Jonás y le dijo lo mismo. Vino palabra del Señor a Jonás. Otra vez, palabra del Señor, de las circunstancias y de la vida de ese hombre llamado Jonás. El asunto es que Dios a cada uno de nosotros nos habla en forma personal. Y tus situaciones muy personales no son las mismas que las mías. Pero sin embargo, el Señor sí es el mismo. Si es que tenemos el Espíritu Santo. El asunto es que algunos cristianos están todavía dormidos en la bodega. Y cuando llegan los incrédulos a despertarlos, sin embargo, siguen haciendo como si nada. Cuando los incrédulos piden ayuda, ellos como quiera siguen como si nada. Hasta que el Señor los aviva, quebrantándolos, rompiéndolos, tumbando todos sus argumentos, todo su orgullo y soberbia religiosa, como lo hizo con Jonás. Ustedes y yo sabemos lo que pasó con Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 al 10. No lo voy a leer, pero cierto es que Jeremías recibe un llamado, recibe la voz de Dios, la palabra de Dios para ser profeta, siervo del Señor. ¿Y cuál fue la excusa que puso Jeremías? Quiso resistir el llamado de Dios. ¿Y qué dijo? Es que soy muy pequeño. O sea, vio que como profeta iba a tener que enfrentar a todo el pueblo de Dios rebelde a la palabra de Dios. Y Jeremías puso la excusa que era muy pequeño. Y en esos versículos del 4 al 10, el Señor lo reprende y le dice: tú vas a hacer lo que yo digo, y yo pondré mi palabra en tu boca, y tú lo vas a hacer. Mis amados, no importa cuántas excusas saques, lo que Dios te llama a hacer, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y si quieres huir, vas a encontrarte todas las puertas cerradas, todos los caminos como te llevan a la perdición y a que te hundas en lo que las circunstancias que pensaste favorecerte te van totalmente a sobrepasar. Esta es una realidad bíblica. Jeremías terminó aceptando la voz de Dios, terminó aceptando el llamado de Dios. Tenemos el ejemplo en Éxodo, y ese quiero que veamos en el capítulo 4, versículo 10. Otro hombre llamado por Dios, otro hombre que escucha el mismo llamado de Jonás, el mismo llamado de Jeremías. En el capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor: entonces Moisés dijo al Señor, por favor, o sea, fíjense cómo le dice, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Por favor, ¿no te das cuenta que apenas puedo hablar? Nunca he sido un hombre elocuente. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta es la excusa que puso Moisés cuando recibe el llamado de Dios. Él piensa que dándole argumentos se va a quitar el llamado. Ve cómo le responde el Señor. El Señor, aquel que te creó en el vientre de tu madre, aquel que te dio la capacidad de oír y de hablar, el Señor le dijo a Moisés: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién? ¿O quién hace al hombre mudo? ¿O quién lo hace sordo? ¿Quién lo hace con vista? ¿O quién lo hace ciego? ¿Te das cuenta lo que le está diciendo?
Soy el Señor, soy el Creador y yo hago a las personas como yo quiero. ¿Quién es el que te hizo así? Yo soy tu Señor. Pero es que no valen las excusas. No soy yo, le pregunta, así como, no soy yo el Señor. Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. O sea, tienes una excusa. Tengo remedio a tu excusa. Yo voy a estar en tu boca y te voy a dar exactamente lo que has de hablar. Pero él, otra vez el pero, otra vez la oposición, otra vez a querer rehuir a lo que Dios nos llama. Él dijo, te ruego, Señor. Ya le había dicho primeramente, por favor, ¿no te das cuenta que no soy elocuente? Ahora no le pide un favor, ahora le dice, te ruego. Eso es más todavía. Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Habrás oído tal insensatez? O sea, le dice, te ruego que envíes el mensaje por quien tú quieras. Pero ¿no te das cuenta cómo Moisés es igualito que nosotros? O sea, queremos una excusa para no obedecer al Señor. Le acaba de decir, yo voy a hacer esto con tu boca, yo voy a hacer el mensaje, y todavía se atreve. Es como para que en ese momento, en lugar de hablarles tonterías, se ponga uno postrado y decirle, te ruego, tengas misericordia de mí, me perdones mi atrevimiento. El hecho de que tú no te veas todavía en el fondo y ahogándote con un cáncer, ahogándote con una deuda económica, ahogándote con un juicio terrenal, ahogándote con un montón de problemas, tus hijos, tus situaciones te han sobrepasado y te estás ahogando y al grado de que todavía no ha llegado a romperse el cordón. Lo delgadito, estás en el máximo de tensión en tu vida y todavía te atreves a cuestionar a Dios. ¿No eres capaz de decirle, Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto, pero te suplico que me des sabiduría, entendimiento, y lo que tenga que arrepentirme, concédemelo, por favor, arrepentimiento? ¿Por qué somos tan necios? Cuando Él le dice esto, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Qué pasó en el versículo 14? Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuán paciente es el Señor? ¿Te das cuenta cuánto amor nos tiene? ¿Te das cuenta cuánta misericordia, por favor, mi amado hermano? ¿No te das cuenta hasta dónde nos ha soportado? ¿Queremos producir ira? ¿Queremos que así deshaga cosas a las cuales hemos puesto por encima de Él? Personas a las cuales hemos puesto por encima de Él. Todos los argumentos que podamos poner de esta manera, lo único que van a causar es ira en un Dios todopoderoso, santo. Porque es cierto que su amor es grande, cierto que su misericordia, cierto que su paciencia, pero también es cierto que Él tiene toda la autoridad. ¿Te das cuenta? Estoy hablando de 4 atributos de Dios: amor, misericordia, paciencia y autoridad. Y todas estas cosas tienen que ver con el hecho de que te está dando una segunda oportunidad, te está dando una tercera oportunidad, te está dando una cuarta oportunidad. ¿Tú cuándo se la darías a aquel que te lastimó? ¿Tú cuándo le perdonarías y dirías, vamos a hacer como si nada y vamos a intentarlo de nuevo? ¿Cuándo? ¿Sabes cuánto tardas para perdonar y librarte de la amargura que te está corroyendo el corazón y el alma, las entrañas y toda la colitis nerviosa que traes? ¿Sabes cuánto? A veces tardas años, meses, semanas o días.
Pero es que no te das cuenta que tú mismo has sido perdonado y que tú mismo provocas muchas veces a ira de Dios y sin embargo Dios tiene paciencia. ¿No te das cuenta de eso, mi amado hermano? ¿No puedes ver su misericordia cada mañana? ¿No puede eso humillarte, tu orgullo, destrozarlo y ponerlo atrás de ti? Somos seres humanos, falibles. Una simple gripa, mira nada más cómo me dejó mis cuerdas vocales. Una simple gripa tiene un Michula ahorita que no se pudo parar, le dolía toda la garganta. Obviamente su amado esposo la contagió y está tirada en la cama y no pudo venir. Somos tan débiles, tan frágiles. Mi amado, ¿no te das cuenta que todos los virus, los corona, todo el que le pongas, virus de SIDA, virus herpes, virus el que quieras, ponle el nombre que quieras, todos los creó Dios, no los creó el hombre, no fueron armas químicas, el creador del universo entero los creó, seres con vida, y los hizo con un propósito. Y obviamente estamos viendo con el coronavirus que humillar la soberbia de un país, el más poderoso del mundo, China. Y después de eso, a más de 70 países. La última vez que hablé del coronavirus, hablé de 30 países. Estamos en 70 países. Totalmente humillados, deshechos, totalmente en pavor, temblando. ¿Por qué? Porque el barco se quiere hundir. ¿Por qué? Porque hay que rogar. ¿A cuál Dios? ¿A cuál Dios le rogamos ahora? ¿Dónde quedaron las mascarillas? ¿Dónde quedó el gel? ¿Dónde quedó? Buscas todo lo terrenal. Pero ¿cuándo es que pones tu corazón delante de Dios y decir, merezco esto y más? Perdóname, he ofendido tu santo nombre. Y estoy hablando obviamente de la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor nos fue dado el nombre de Cristo para poder proclamar su gloria y para que el mundo que está en tinieblas viera la luz del Señor y que viera el brillo de la sangre en aquella cruz. Y que la benignidad de Dios trajera un genuino quebranto y arrepentimiento. ¿Estás dormido en el fondo del barco? ¿O ya estás tocando las profundidades de los montes del mar? Y ahora sí ya estás en angustia y estás a punto de gritar desesperado. Te lo digo de veras, Dios es misericordioso. Pero necesitas humillarte delante de Él para que Él te exalte. No hay fórmulas más que lo que Dios dice, así se hace. Humíllate y serás exaltado. Sigue creyéndote y serás humillado. Amados, dime una cosa, ¿cuántas oportunidades le vas a dar tú a las personas? ¿O cuántas veces tú vas a aprovechar una segunda oportunidad que te da un hermano en la fe? ¿Cuántas veces tú vas a aprovechar una segunda oportunidad o una tercera oportunidad que te da Dios con tu esposo o con tu esposa, o con tu hijo o con tu hija? ¿Cuántas veces vas a aprovecharla para que puedas ver la benignidad y la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo vas a abusar de la paciencia del Señor? Cierto es que nada ni nadie te arrebatará de su mano, pero cierto es también que la ira de Dios puede estar sobre ti. Lo vemos aquí en la vida de Moisés. Se encendió, versículo 14, la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además, he aquí, él sale a recibirte, míralo, al verte se alegrará en su corazón. Y ahora le va a dar otras instrucciones, porque el asunto es que Moisés se adelantó, no había recibido las instrucciones completas y ya estaba reclamándole al Señor. Pero él no sabía que Dios no ha cambiado el plan. Él ya lo sabía, que este era medio tartamudo y sin embargo ya tenía el plan, pero ni siquiera dejó a Dios que terminara las instrucciones. Por eso se atrevió. Por favor, te ruego, tu hermano se va a alegrar al verte en su corazón. Versículo 15. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que han de hacer. Y les enseñaré lo que han de hacer. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a pensar que Dios no puede?
¿Cómo es posible que nos atrevamos a pensar y a cuestionar que Dios es capaz? ¿Cómo es posible que pensemos que Dios necesita de nuestra ayuda? ¿Cómo es posible, por favor, amado hermano? ¿Cómo somos tan Jonases muchas veces en nuestra vida cristiana? El llamado va a ser el mismo, mi amado. Para ti, para mí va a ser el mismo. Para servirlo, cada uno de nosotros, en los aspectos de la vida diaria, en los aspectos del servicio a su pueblo y en los aspectos aún de servir a este mundo como Él quiere que tú y yo lo hagamos. Cada uno de nosotros tendrá su propia directiva, pero siempre fundamentada en su voz y su palabra. Lo segundo que vemos en este pasaje, en el versículo 2, ahí en Jonás capítulo 3, Jonás 3, verso 2, ¿qué le dice? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cuatro cosas que vemos aquí. Levántate implica estás tirado, estás en una negligencia espiritual, estás todavía lamiéndote tus heridas que te causó tu propia necedad, y estás ahí echado como un perro de calle lamiéndose su sarna, cuando en realidad el Señor te ha dado un linaje escogido, dirían los veterinarios, un pedigrí. Por favor, mi amado, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para gloria al Señor. Levántate implica avívate, despierta, vive realmente en el poder del Espíritu Santo, vive realmente para gloria mía. Eso es lo que quiere el Señor en cada uno de sus hijos. Levántate implica que no lo has hecho. Levántate, ve a Nínive otra vez. Sí, otra vez. El mismo mensaje que había recibido en el capítulo 1 es el mismo mensaje que le está dando. Ve a Nínive. A veces son palabras que no quieres escuchar de parte de Dios. Ve y perdona a tu esposo, ve y perdona a tu esposa, ve y perdona a tu hijo, ve y perdona a tu amigo, ve y paga lo que debes, porque tienes el dinero, pero prefieres seguir pagando intereses. Ve y vende lo que tienes que pagar y da y restituye lo que debes. Mi amado, a veces no queremos escuchar, pero le dijo lo mismo, fue el mismo mensaje. El mismo mensaje es: tienes que ir a la misma ciudad, porque nadie va a ir sino solamente tú, a Nínive. Pero es que Nínive son los más grandes enemigos de mi pueblo. Pero es que Nínive, ¿no te das cuenta? Es una gran ciudad. Mi amado, ¿y eso qué? O sea, el mensaje es el mismo. No te vas a evadir y no vas a salirte por la tangente con Dios. El mensaje no te lo va a cambiar y acomodar a tu gusto. Mi amado, el mensaje es inalterable. ¿Acaso tengo yo que hermosear la palabra de Dios cuando ya es preciosa, brillante, hermosa, poderosa? ¿Acaso tengo que darle una ayudadita a Dios con unos buenos bailes aquí al frente y una buena música, rayos y saliendos y colores, con una pasarela para que las hermanas vistan o para que vean? O sea, ¿acaso tengo yo que poner algo? Dios me libre de atraer juicio sobre su pueblo y sobre mí mismo y mi familia. Mi amado, qué gran misericordia tiene el Señor. ¿Cuántas veces ha llamado a tu vida personal el Señor con la misma palabra? ¿Cuántas veces ese mensaje que te ha dado te ha alterado tanto? Es que debes hacer esto, pero te incomoda. Tú no quieres, no es lo que te gusta. Es tu enemigo. Nínive, es tu Nínive. Sí, pero tú y yo fuimos enemigos del Señor. Tú y yo éramos de lo peor. No conocíamos nada, y si acaso conocíamos, no entendíamos nada. Y sin embargo así nos llamó. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Totalmente enfocados en nosotros mismos, pero Cristo enfocado en nosotros.
Él vivió por nosotros la vida que jamás podremos vivir. Él murió por nosotros la muerte que jamás podremos, porque tenía que ser un sacrificio perfecto. Y Él resucitó de los muertos para que nosotros también podamos vivir una vida resucitada, mi amado. Eso es amor de Dios. Tenemos que alterar el mensaje. Tenemos que... Versículo 2 dice, levántate, ve a Nínive. Sí, es el mismo mensaje. No te gusta escucharlo, pero te lo va a seguir diciendo el Señor. Tienes que hacerlo. Tienes que ir a tu esposo, tienes que ir a tu esposa, tienes que ir a tu hijo, tienes que hacerlo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Ve a Nínive, la gran ciudad. Fíjese cómo dice ahí, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es una gran ciudad, es grande, hay demasiada gente. Y lo único que tienes que ir a hablarle a tus enemigos es el mensaje que yo te dé para ellos. Pero es que yo no quiero decirle que me ha ofendido tanto y que lo perdono o que la perdono. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero decirle que estoy orando, clamando que Dios tenga misericordia de su alma y que lo salve o la salve. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero, ya ni quiero leer la Biblia. Ya no quiero orar. Ya no quiero, porque no quiero escuchar tu voz y obedecerla. No quiero que me digas lo mismo. No quiero. Por favor, ¿estás contristando al Espíritu Santo callándolo? ¿Estás contristando al Espíritu Santo del Dios Santo Todopoderoso? Por favor, mi amado, ¿no te das cuenta que Él es totalmente inmutable? Dios no cambia. Inmutable es un atributo de Dios. Jamás va a cambiar Él, jamás va a cambiar su mensaje. Su palabra ha permanecido hasta el día de hoy inmutable, no cambia, es la misma. Por más que la hayas visto tú adornada, por más que tú la hayas visto aligerada, es brutal. Acabamos de oír hace rato lo que es la voz del Señor. Es brutalmente hermosa, brutalmente poderosa, brutalmente efectiva para transformar pecadores. ¿Eres un pecador? El Señor te llama santo. ¿Estás siendo perfeccionado? La única manera de ser perfeccionado y santificado es por la palabra y el mensaje de su palabra. No vas a poder contra el Señor. No vas a poder contra su palabra. No, el mensaje va a ser el mismo una y otra vez. Si Él te eligió para ser su hijo, ¿crees que se lo vas a impedir? Por favor. Eso creían los fariseos. Creían que con sus buenas obras y su apariencia religiosa y conocer mucho de la Biblia y hacer muchas buenas obras, pensaban que con eso habían enamorado a Dios de ellos, cuando en realidad eran una pestilencia, porque Isaías 64:6 dice que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo mejor que puedas hacer, lo mejor que puedas darle, trapos de inmundicia. ¿Cuántas veces has alterado el mensaje del Evangelio con tus amigos, con tus familiares que ya no te soportan? ¿Cuántas veces has dado un evangelio barato? Una gracia donde dices, es que tú lo único que necesitas es creer a Cristo. Es lo que te he estado invitando todo el tiempo, que creas en Cristo. ¿Cuántas veces has hecho eso? O sea, ¿por qué no les hablas mejor de la justicia de Dios? ¿Por qué no les hablas de la santidad de Dios? Porque el mensaje del Señor conlleva justicia y misericordia. Y es su mensaje y es perfecto. Tú no tienes que elaborar otro mensaje, tú no tienes que maquillar el mensaje, porque el mensaje es del Señor, no es tu mensaje. El mismo mensaje le llegó. Tenía que ir a Nínive, la gran ciudad, ¿y qué? Proclamar en ella. Proclamar no significaba nada más llegar y decirles, hey, el Señor manda decir esto. No. Proclamar era gritar,
desesperadamente gritar, proclamar. Una proclama es algo así grandioso, es una cosa fortísima, es un llamado de atención muy grande y poderoso, una proclama. Los reyes en sus tiempos tenían heraldos que recibían la noticia del rey, iban al pueblo y llamaban al pueblo, gritaban y se ponían, y todo el pueblo salía a escuchar, y aquel estaba proclamando. Amado, ¿cuánto deseas realmente llevar de fruto cuando llegues a encontrarte con tu Creador? ¿Cuánto fruto deseas? La palabra de Dios, Juan 15, debes de leerlo, Juan 15 en tu casa, porque dice la palabra que nos llamó a Él para que llevemos mucho fruto para Él. ¿Cuánto fruto realmente tienes ahorita para entregarle al Señor? ¿Te interesa realmente ser fructífero para el reino de Dios? ¿Te interesa realmente que el reino de Dios se expanda? No toques el mensaje, mi amado, es el mismo. No lo alteres, es el mismo mensaje. Aquí dice claramente en el versículo 2, proclama en esa ciudad, en esa terrible ciudad, proclama ¿qué? El mensaje que yo te diré. El mensaje que yo te diré. Mi amado, el Señor no ha cambiado. El Señor es inmutable y el Señor es santo y por tanto es juez justo. Y si es juez justo, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no han sido justificados en la única posibilidad de justicia delante de Dios. 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, Jesucristo, Él lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ve conmigo, por favor, a 1 de Timoteo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor: el propósito, dice Pablo a Timoteo, el propósito de nuestra instrucción, de nuestra enseñanza, el propósito es el amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia y el amor nacido de una fe sincera. El mensaje que tú des, que has recibido de parte de Dios, tiene que tener estos tres fuentes. Tiene que ser un amor, no porque seas el mejor predicador o que quieras ser más predicador aún o más visto en todas las redes sociales. No es ese el motivo. El motivo no es para que les des duro y a la cabeza por tanta religiosidad que tienen. No, tampoco. El mensaje que tú des debe nacer de un verdadero amor por los perdidos, como Dios mismo tiene amor por ti y por mí. Y ese amor debe nacer de un corazón puro. ¿Cómo vamos a tener un corazón puro si somos pecadores? ¿Cómo? Siendo lavados por la sangre de Cristo. Y 2, siendo santificados y perfeccionados cada día por la palabra de Cristo y el Espíritu de Cristo. Es la única manera de mantener un corazón puro. Y si tenemos un corazón puro, entonces vamos a tener una buena conciencia. Una buena conciencia implica que lo que hago, lo que digo, lo digo con la mejor intención. Tal vez te lastime, tal vez algunos de ustedes se ofendan con lo que yo digo desde aquí, pero no ha sido mi intención. Y Dios es el que revisa mi conciencia. Y si tengo una limpia conciencia y una buena conciencia delante de Él, eso es lo que Él cuenta, no el juicio que tú pongas sobre mi vida. Un corazón puro, buena conciencia y una fe sincera. ¿Realmente eres un cristiano? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Realmente, como dice
Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Has entendido lo que es la gracia de Dios? Por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. Y tú sabes lo que dicen el primer versículo, el segundo y el tercero de ese mismo pasaje en Efesios 2. Tu vida sin la vida de Cristo en tu interior es muerta en tus delitos y pecados. No tienes ninguna fe más que la que te permite salir a trabajar y pensar que vas a regresar con vida. Esa fe no es fe salvífica. Creer que la vas a librar, el que no te vayan a poner falta en la clase porque te volaste una clase. Creer que te la vas a librar cuando alguien checó en la tarjeta en la empresa en tu lugar. Creer eso no tiene nada que ver con la fe genuina. Amado hermano y hermana, amigo, necesitamos la fe verdadera. Y dice aquí en el versículo 5, en 1 Timoteo 1:5, eso es lo que viene, eso nace de un amor verdadero, de un amor del Señor. Versículo 6, pues algunos, desviándose de estas cosas, Pablo está hablando del propósito de su enseñanza. Algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado. ¿Te fijas? Se han desviado, se han apartado. O sea que sí lo conocían el mensaje del Señor. Sí lo conocían aquí. Tal vez hasta lo siguieron un tiempo, pero sin embargo se han desviado. Se han apartado. ¿Hacia qué? Hacia una vana palabrería, hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. No entienden ni saben nada, pero sin embargo hablan bonito, le ponen palabrería. Se oye lindo, no entiende nada, no sabe nada. Porque están bien desviados, mi amado. Porque han dejado el mensaje que recibieron. El mismo mensaje que te ha sido dado a ti y a mí, lo han cambiado, lo han aligerado, le han adornado, le han puesto tanto que el mensaje, ya no hay nada de mensaje de Dios, pero hay un abundante mensaje hermoso del hombre pecador, para el hombre pecador, de rebelde a rebelde, de corazón insensato a corazón insensato. Y eso, las iglesias están llenas de eso, mi amado. Terriblemente están llenos de eso. Dios tenga misericordia de su pueblo y les dé la libertad que solo la palabra del Señor puede dar. Es el mismo mensaje y es un mensaje para libertad, es un mensaje de amor, es un mensaje obviamente que habla de la inmutabilidad. Dios no cambia. El mensaje no va a cambiar, su justicia no va a cambiar, pero tampoco va a cambiar su misericordia por los que son suyos y los que está llamando a Él para perdón de pecados, en arrepentimiento de pecados y fe en Él. El tercer versículo, vimos ya el mismo llamado, el mismo mensaje, y volvemos a Jonás capítulo 3, y ahora vemos en el tercer versículo. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. ¿Te fijas? Dios está pidiéndole a Jonás el mismo sacrificio. Es el mismo sacrificio. Lo mismo que le había dicho en el capítulo 1, lo que tenía que hacer, pero que no quiso hacer. El hecho de que quieras desobedecer a Dios implica que no estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, a sacrificar tu vida, a sacrificar tus recursos para lo que Dios quiere. No, porque tú tienes planes mejores. Pero sin embargo aquí vemos que le pide el mismo sacrificio, tiene que ser obediente. ¿Y qué hace Jonás? Hacerlo. Dice aquí, Jonás se levantó y fue a Nínive. Amado, ese es lo que nos dice en Romanos 12:1. Que habiendo conocido las misericordias de Dios para con nosotros,
entreguemos nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Él es el motivo de nuestra alabanza racional, de nuestro culto racional. Nuestra obediencia es con raciocinio que nos ha dado luz en nuestro entendimiento entenebrecido. ¿Por qué estar resistiendo cuando nuestro Señor Jesús en Hebreos 5 dice la palabra claramente? En Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, hablando de nuestro Señor Jesús, Hebreos 5, 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de los muertos, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, Cristo aprendió obediencia. Aprendió que era un sacrificio. Él se estaba ofreciendo en sacrificio. Aprendió obediencia por lo que padeció. Versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, una vez que fue perfeccionado a través de su vida, donde fue tentado en todo pero sin pecado. En esa cruz donde tuvo que recibir el quebranto y la justicia de Dios, su propio Padre, sobre él, el juicio que a ti y a mí nos correspondía, el castigo de nuestra paz fue sobre él para tener paz con Dios nosotros y ser reconciliados con Dios. Y todo eso que recibió el Señor, ahí, en todo eso que aprendió la obediencia, y que esa obediencia fue perfeccionada como al resucitar de los muertos y ascender y estar sentado a la diestra del Padre y recibir el nombre que es sobre todo nombre, porque ahora Cristo es el Señor y Dios de toda la tierra. Y dice, ya habiendo sido hecho perfecto, Hebreos 5:9, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿A quiénes les da la eterna salvación Jesucristo? A los que obedecen, a los que se entregan en un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. No a los necios, tercos, insensatos que piensan que le pueden ver la cara a Dios. Por favor, arrepiéntete, vuélvete al Señor mientras tengas tiempo. Mientras digas hoy, vuélvete al Señor, que es grande en misericordia, lento para la ira. Pero el juicio de Dios está sobre ti si estás en rebeldía. El juicio de Dios está sobre ti si has sido un necio, insensato y estás todavía en el capítulo 1 de Jonás. Amado hermano, hermana, ¿qué podemos decir de esto, de la obediencia? Que solamente hay un Señor. Un Señor, y ese Señor tiene gracia y tiene misericordia siempre y cuando estés bajo el señorío de Él. Obediencia, sacrificio, es lo mismo que le pidió en el primer capítulo, que obedeciera, que sacrificara su vida yendo y obedeciendo, y es lo que te pide a ti y a mí. No hay otro llamado. Es el mismo llamado, el mismo mensaje y la misma obediencia que va a pedir. Si no, la sangre de Cristo derramada, ¿de qué serviría? Para pisotearla y hollarla, dice la palabra en Hebreos. Tú y yo sabemos que el Señor es bueno y que su misericordia es para siempre. Tú y yo sabemos que dice ahí en Jonás, vuelve al texto en Jonás, en el versículo 3, Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Vean cómo así hay que responder al Señor. ¿Y qué dice? Y Nínive era una ciudad sumamente grande. No dice ahora la gran ciudad, ahora dice sumamente grande, de un recorrido de 3 días.
¿Por qué habla de esa sumamente grande cuando ya oímos que era la gran ciudad? Porque el escritor quiere dejarnos ver que aquello parecía imposible. Sumamente grande. Imagínate, iba a tener que cruzar toda la ciudad en 3 días. ¿Quién? Un enemigo de los ninivitas, porque era un enemigo de guerra. O sea, estaban en guerra ellos, en total oposición. Y de pronto tú te metes con la gente que más te ha odiado en la vida y entras a su casa y les empiezas a proclamar la palabra de Dios. No tu palabra, la palabra de Dios. Y tienes un pavor de llegar. Tienes un pavor porque el Señor te ha estado mandando que lo hagas y te has resistido. Has preferido estar dormido, pero el Señor viene y te aviva por un quebranto. El Señor te muestra que no te va a dejar hasta que haga contigo aquello para lo cual fuiste creado en tu madre y llamado a arrepentimiento y a fe en Cristo. Y no te vas a poder resistir al Dios Todopoderoso. Y entonces tú tienes que pasar 3 días en medio de tus enemigos diciéndoles lo mismo. El juicio de Dios está sobre ustedes. Su maldad ha ascendido hacia su santidad. Ese es el mensaje que les vas a dar a tus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Jonás está viendo totalmente imposible, pero sin embargo lo está haciendo. ¿Te fijas? Obediencia, sacrificio. Eso implica, si te van a cortar la cabeza en el primer día, alabado sea su nombre. Yo obedecí, no importa qué. Y vamos a ver la próxima semana qué sucede con esa ciudad. ¿Qué sucede con esa caminata de 3 días? Pero lo que sí vemos aquí es que Jonás tuvo un corazón contrito y humillado que dice, me someto y me ofrezco en ese sacrificio de obediencia, como lo hizo Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Mismo llamado, mismo mensaje, mismo sacrificio. Y por último, en el versículo 4, el evangelio es el mismo, amado, no ha cambiado en absoluto. Siempre ha sido lo mismo. El evangelio, las buenas noticias para salvación son para los que Dios tiene como su pueblo elegido. ¿Qué es lo que vemos en el verso 4 acerca del mismo evangelio? Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día. Empezó a recorrerlo. Iban a ser 3 días. Empezó a recorrerlo con temor y temblor. ¿De quién? ¿De los ninivitas? No, mi amado. Con temor y temblor me paro en el frente cada domingo a predicar el evangelio. Con temor y temblor me paro en mi consultorio y les doy la receta que quieren para su cuerpo físico, pero les proclamo el evangelio para su vida eterna. Con temor y temblor de que no me abandonen. No, mi amado, con temor y temblor de no hacer aquello para lo cual he sido llamado de parte del Señor. De las tinieblas a la luz admirable, de la maldición a la bendición, de estar viviendo para el mundo, para mis deseos carnales y para el diablo, a estar sentado en Cristo Jesús en los tronos celestiales. Mi amado, esa es nuestra naturaleza. Somos seres espirituales viviendo todavía en un cuerpo de pecado, de carne. Se lo comerán los gusanos si antes no viene el Señor, pero sabemos que ese templo del Señor va a ser levantado y glorificado y vamos a ver todos la gloria del Cordero. Seamos conscientes, mi amado, seamos conscientes, porque esto fue lo que hizo el hombre. Ese hombre no tenía miedo de lo que le fueran a hacer, tenía miedo porque ya había vivido un quebranto de parte de Dios. ¿Has vivido un quebranto de parte de Dios? ¿Y no te has humillado y sigues y sigues y sigues? Dios te libre, mi amado. Dios tenga misericordia de ti y de mí. Dice en el verso 4, Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo. Vean el mensaje que daba Jonás. No es popular en estos tiempos, ni tampoco lo fue en aquellos tiempos. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. El juicio de Dios, mi amado,
amigo, está sobre ti. Tu maldad y tu rebeldía contra aquel Dios que te creó está sobre ti. Las ascuas de fuego se están subiendo en temperatura y preparándote para que seas lanzado ahí por toda la eternidad. Y el lloro y el crujir de dientes, todo mundo lo va a oír en ese lugar. Es un mensaje popular. Necesitas arrepentirte de tus pecados y reconocer que necesitas a alguien que te salve, y ese Salvador se llama Jesucristo. Es un mensaje popular. Es el mismo evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, pero antes de oír las buenas noticias necesitas oír las malas, porque si no, no las puedes valorar. No necesitas que te caiga un cáncer. Un cáncer aquí es la gloria comparado con el infierno en la eternidad. ¿Escuchaste bien? Un cáncer aquí es la gloria. Jamás un cáncer te va a hacer sufrir lo que es sufrir una eternidad en el infierno bajo la ira de un Dios santo. Y te estoy hablando de lo peorcito que hay aquí en el mundo. Que te hagan pedacitos, bistec, empanizado y lo que sean los cárteles, no es nada. Nada, porque nuestro cuerpo tiene un botón de seguridad, donde el dolor llega a tal punto que simplemente pierdes el conocimiento. O sea, no puedes seguir sufriendo simplemente aquí, pero en la eternidad. El juicio y la ira de Dios está sobre los pecadores que perseveran en seguir sus propios caminos. Arrepiéntete mientras haya tiempo. Toma al Salvador, Cristo Jesús, el único que puede librarte. Es el mismo evangelio. Nínive en 40 días será arrasada. Y termino con el ejemplo de aquel hombre que hizo esto. En Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1. Vemos este hombre que no fue ningún Jonás. Este hombre que desde que escuchó el llamado, dijo, de aquí soy yo. Y Marcos capítulo 1 vemos una porción en el versículo 1, empieza hablando de el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. ¿Cómo empiezan las buenas noticias? Versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando el bautismo de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén acudían a él. ¿Qué hacían? Confesando sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Un poquito sui generis. Y predicaba diciendo, versículo 7, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Obviamente este hombre fue metido a la cárcel en el versículo 14. Juan el Bautista fue llevado a la cárcel y dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús, sí, vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. El mismo mensaje, el evangelio, diciendo, ¿cómo lo anunció Jesús? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es el mismo mensaje. En el capítulo 3 del evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 26. Juan el Bautista hablando con seguidores de él.
que lo estaban siguiendo en tanto que llega Jesús. Vinieron a Juan y le dijeron, Juan 3:26, Rabí, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. O sea, lo estaban tratando de provocar a celos. Y vean lo que dice Juan el Bautista. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y lo oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todo. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado, escucha, aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es el mismo evangelio. Tú y yo, mi amado hermano en la fe, hemos recibido el mismo llamado. Tú y yo tenemos un mensaje inalterable. Todos los principios no son humanistas ni morales. Es la viva, santa y poderosa palabra de Dios. Tú y yo somos llamados al mismo sacrificio de obediencia todos los días de nuestra vida. Y tú y yo tenemos un solo evangelio que predicar, el de Jesucristo. Porque no hay otros evangelios y tampoco hay otros Jesús. ¿Qué vas a hacer con esto, mi amado? ¿Te das cuenta de la santidad, poder, juicio de Dios, misericordia de Dios, soberanía de Dios, ira de Dios? ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a responder tú ahora a esto? ¿Vas a hacer lo mismo que Jonás, capítulo 1, o Jonás, capítulo 3? ¿Vas a estar viviendo en un avivamiento continuo por la gracia que te ha sido concedida? ¿O vas a estar buscando qué hay en el fondo del mar? Dios tenga misericordia de su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por pecadores como nosotros. Y ahora, Señor, concédenos responder a tu mensaje, o en agradecimiento y alabanza, o en arrepentimiento o fe. Y te pido esto particularmente por aquellos que no se han vuelto a ti de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma un tiempo con el Señor tú en forma personal y respóndele ahí en tu lugar a esta palabra del Señor, no mía.